epinefrina, norepinefrina. ¿Listo? Vamos a hablar en esta primera parte entonces de los receptores adrenérgicos. ¿Listo? Espero que ya hayan visto proteínas G, ¿no? ¿Ya han visto cómo funcionan las proteínas G? Los receptores que se acoplan a proteínas G, ¿sí? ¿Cuántos elementos participan? A ver, llega un ligando y el receptor es acoplado a proteína G. ¿Ya? ¿Cuántos elementos tiene todo el mecanismo de función? 3. ¿Cuáles son? No, esas son las partes de la proteína G, ¿ya? Pero yo me refiero a los elementos. Llega el ligando, la adrenalina. Ahora no son ligados a la adrenalina. Llega la adrenalina y se une ¿a quién? Receptor. Al receptor de adrenalina. 7T. ¿Qué es un receptor? 7T. 7 transmembranas, 7T, ¿no? Pasa 7 veces la membrana, es una serpiente. ¿Qué pasa cuando el ligando se une al receptor 7T? Libera el ST. Ya, hay movimiento de los loops, especialmente el bucle I3. ¿Qué pasa ahora? Se pega a la proteína ¿Qué proteína? G. G, muy bien. Entonces, el primer elemento es el receptor propiamente dicho, con el que se une el ligando. Una vez que el ligando se une, es como que activar el receptor, y el receptor activado ahora se va a unir con la proteína G. Es el segundo elemento, no es el segundo mensaje. Es el segundo elemento del mecanismo de la transducción de señal. Todo está ocurriendo en la membrana. El ligando, recordemos una vez, se unió al receptor, el receptor hace un cambio conformacional, eso hace que una de las partes del receptor tenga más afinidad por la proteína G, que tiene 3 partes, ¿no? Ustedes ya me han dicho, 3 unidades. ¿Cuáles son? Alfa, beta y gamma. ¿Cuál de las unidades se unen nada más? Alfa. Alfa. ¿A dónde quiere que se una la Al receptor. ¿Quién se une al receptor? Alfa. Alfa y gamma. ¿Quién se une de la proteína G, que tiene 3 subunidades? ¿Quién se une al receptor que se activó? El alfa. Alfa. Solo alfa. Solo Todo en realidad toda la proteína G se une. ¿Ya? La unión de la proteína G, de toda la proteína G, hace que haya un cambio de nucleótido. ¿Sí o no? Porque la proteína G se llama, ¿por qué se llama proteína G? Por la afinidad que tiene por nucleótidos de guanina, ¿sí? GDP o GTP, ¿sí o no? Cuando se une al receptor, ¿qué pasa con el nucleótido? Hay un cambio de nucleótido. ¿Quién sale y quién entra? Sale G, ¿y quién entra? Ese ingreso del GTP en la subunidad alfa, eso solo ocurre en la alfa, hace que las subunidades recién se separen. O sea, no se separan porque se unen al receptor, se separan porque hubo un cambio en el nucleótido en la subunidad alfa. Eso hace que se separen. ¿Ya? Todo eso ocurre en el segundo elemento. El primer elemento entonces es el receptor. El segundo elemento es la proteína G con sus 3 subunidades que interactúan con el receptor activado. ¿Cuál es el tercer elemento? Porque son 3 elementos. El efector, el que hace el efecto, porque hasta ahora no ha pasado nada. Unas enzimas. Pueden ser, hay varias. ¿Ya? Y eso va a depender de qué tipo de proteína G es. ¿Sí o no? ¿Se puede dejar ingresar a los estudiantes que están afuera? ¿Y los humos? Eso es más importante. ¿El cable no? No. ¿Quiénes son? Una raya en la frente, yendo. ¿Sí o no? ¿Acepta o no? Toda la frente. Entonces vamos a resumir un poquito. ¿Saben por qué? Porque si no quedó claro eso, lo que vamos a hacer hoy no se va a entender. Miren, entonces aquí está la adrenalina, o cualquier ligando. Puede ser cualquier ligando. Hoy vamos a hablar mucho de esto. La adrenalina, la noradrenalina, la acetilcolina. Hoy vamos a hablar de ello. ¿Ok? Y aquí está la membrana celular.
Y el primer elemento de la transducción de señal que hace la adrenalina sobre la célula que tiene el receptor es unirse al receptor que pasa 7 veces en la membrana, algo así, ¿no? Una vez, ya, algo así. Ahí está el receptor. Vamos a resumir un poquito. Luego está la proteína G. La proteína G es una proteína también que está en la membrana, pero solo en el lado interno. Ya no es una proteína integral. Esta es la proteína G, que tiene, como ustedes han dicho, 3 partes. Una unidad alfa, una unidad beta, no creo que es la gamma y esta es la beta, ¿cierto? Porque estas dos quedan preligadas a la membrana. Seguimos con la membrana. Y luego en la misma membrana, ¿quién está? Una enzima, la voy a poner así, ¿ya? Que es la que efectúa finalmente, yo le llamo así, enzima efectora. 3 elementos en la transducción de receptores metabotrópicos o receptores que se acoplan a la proteína G. En todos los receptores metabotrópicos hay 3 elementos. El receptor propiamente dicho es la proteína transmembrana, la 7TM que han aprendido, 7TM, ¿cierto? También le llaman serpentina. El último bucle, que es el más extenso, cuando llega el ligando, en este caso vamos a poner la adrenalina, genera cambios conformacionales que hacen que la proteína G tenga más afinidad. Esta es la proteína G, segundo elemento. Ahora, haciendo un paréntesis acá. Cuando la proteína G se activa, es porque hubo un cambio de nucleótidos, ¿no es cierto? Entre GTP y GDP, ¿cierto? Sale GDP, entra GTP. ¿Ya? Entonces, la unidad alfa permite eso. Ese ingreso, salida o cambio de nucleótidos hace que se separen, ¿ya? Y la subunidad alfa, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia la enzima, hacia el tercer elemento, que es una enzima, que normalmente, sin la subunidad alfa, ¿cómo estará esta enzima? Inactiva. ¿Ya? Todos están inactivos. Esta es una cadena de eventos, donde se activa el primero, activa el segundo y activa el tercero. Entonces, normalmente mi enzima, sin la presencia de la unidad alfa beta, están inactivos. O si la presencia de la unidad alfa está inactiva. Cuando la unidad alfa llega y se une a la enzima, que es una proteína, el sitio activo de la enzima se activa. Y entonces cataliza, porque es una enzima. Ahí va a depender, ¿qué enzima puede ser? Porque hay varias. Ya, aquí voy a poner, puede ser la adenilato, adenilato ciclasa. ¿Qué más puede ser? ¿Ya? ¿Y qué significa PLC beta? Fosfolipasa C Beta. beta. ¿Ya? No es B, sino es beta. ¿Ya? Vamos a quedarnos en estas dos, que son las más importantes. De estas dos vamos a tratar hoy. Hay más. ¿Cuándo activo la adenilato ciclasa? ¿Cuándo? No, la pregunta no es para qué. ¿Cuándo activo esta enzima y cuándo activo esta otra enzima? ¿Cómo? Reducción metabólica, por ejemplo, de la Glucogénese. en el caso de la adrenalina. Ya, pero, ok. Sí, vamos a ver que el metabolismo de la glucosa, el glucógeno, si estamos en una célula hepática, va a verse influenciado por la adrenalina. Justamente es un efecto de la adrenalina es remover el glucógeno que está almacenado, convertirlo en glucosa para que esté disponible energía. Pero, mi pregunta es, ¿cuándo se activa esta enzima y cuándo se activa esta otra? ¿Cuándo? Ya, va a llegar la alfa, pero ¿de qué depende? ¿La alfa va a activar a las dos? Entonces, aquí han debido ver, esto es lo que quiero yo, a esto quiero llegar, que en el segundo elemento, que es la proteína G, yo tengo varios tipos. ¿Han visto eso o no? Sí. Yo tengo proteína G alfa, Es proteína G alfa y alfa. Vamos a dejarlo en qué, por respeto. ¿Ella sabe? ¿Ya les ha contado? A los que les ha contado entenderán por qué decimos que. ¿Sí o no? ¿Está bien o no lo podemos mencionar? ¿Está bien qué? ¿No es cierto? Porque suena un poquito. Y hay más, ¿no? Alfa
12, 13, hay alfa OLS, hay un montón de ¿ya? Hay un montón de tipos de proteínas G. ¿Ya? Hay varios tipos. O sea, entonces, el primer elemento es el receptor. En caso de los ligandos, muy parecidos, todos son así, tienen la misma forma, la misma estructura, muy parecida. El segundo elemento, tengo varios tipos. Entonces, yo tengo que saber, cuando viene la adrenalina a este receptor que está en tal tejido, qué tipo de proteína G es. Porque sabiendo a qué tipo de proteína G está aquí ligado a este receptor, yo voy a saber qué enzima se va a activar. Sabiendo qué enzima se activa, yo puedo hasta deducir el efecto en ese tejido. Yo puedo un poco, si no, van a ver que aprenderse de memoria es un poquito complejo, pero si tú supieras el tipo de proteína alfa, ya sabes qué enzima. Entonces, por ejemplo, alfa S aquí en activo. Algunos lo llaman proteína G, S también le dicen, ¿no? Pero lo que varía de la proteína G no es todo, sino solo la subunidad alfa, por eso es alfa S. ¿Qué pasa con la proteína G del tipo S? ¿Sobre quién actúa? Muy bien, sobre la adenilato. ¿Qué hace? Forma cíclica. La activa. La activa. ¿Ya? ¿Y qué hace la adenilato ciclasa? Transforma el ATP. Muy bien, en AMP. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Ya está así claro, y es 2 por lo menos, ok, pero ¿qué es esto? Es un regulador de otras Claro, enzimas. ¿qué va a hacer el AMP cíclico? ¿Ya? Este es una especie de segundo mensajero, ¿ya? Este es un segundo mensajero que va a activar diferentes enzimas, sobre todo a una enzima que se llama proteína quinasa, que sin el AMP cíclico estaba inactiva. Cuando el AMP cíclico aumenta sus niveles, activan a la proteína quinasa A, y esta al estar activa, ¿qué hace? Fosforil. ¿A quién fosforil? A muchas proteínas, entre ellas algunas enzimas del metabolismo. Y al fosforilarlas a esas enzimas, va a fosforilar la enzima 1, la enzima 2, la va a fosforilar, le va a poner un fósforo. Al fosforilarla va a alterar la actividad de esta enzima. Y al alterar la actividad de esta enzima o va a ser más activa o va a ser inactiva, menos activa. La va a regular. Entonces, ahorita vamos a hablar de ejemplos. Estamos viendo nada más. Eso, por eso tú tienes que saber, es proteína GS. Ya sabes que hay AMP cíclico. ¿Qué tal si no es proteína GS, sino es proteína GI? es lo contrario. ¿Sobre quién actúa? Sobre lo mismo. También sobre la adenosidclasa, pero ¿qué hace? La inactiva. La inhibe. Por eso ya estaba inactiva. ¿Qué hace ahora? Hace que esté más inactiva, que no funcione. Por lo tanto, los niveles de AMP cíclico, ¿qué pasará con ellos? Disminuirán aún más, no se formará, habrá menos aún. ¿Listo? En cierta forma tú puedes decir que estos dos, ¿cómo son? Opuestos, antagónicos. Lo que haga uno, lo contrario hace el otro. ¿Es correcto? ¿Alfa qué? ¿Alfa qué? ¿Sobre quién actúa? Sobre la fosfolipasa C, del tipo beta. ¿Qué hace la fosfolipasa C del tipo beta? ¿Ya? ¿Sobre quién actúa? Sobre los fosfolípidos, por eso se llama fosfolipasa, sobre estos pues, sobre estos que están en la misma membrana. ¿Ya? A ver, actúa sobre un fosfolípido específicamente. Sobre el PIP3, muy bien, su sustrato es este, el PIP3. ¿Qué significa? Trifosfato de fosfatidilinositol o fosfatidilinositol tri. ¿Y qué hace con él? ¿En qué lo convierte? ¿En qué lo convierte? Lo rompe a este fosfolípido. ¿En qué? ¿En? IP3, muy bien, el inositol trifosfato y DAP. ¿Qué significa DAP? Diacil. Esto se queda en la membrana. ¿Okay? Esto es como que se queda. Yo voy a romper algo así. El diacilglicerol se queda y el IP3, que es como la cabecita, el IP3 se desprende y este se va al suelo. ¿Ya? El IP3. Ahora, ¿qué va a pasar con el IP3? El IP3, ¿qué hace?
¿Se va a dónde? Muy bien, va a ir al retículo endoplasmático liso. ¿Y qué va a generar en él? Calcio. La salida, porque recuerda que el retículo endoplasmático liso es un lugar para almacenar, y este es como un ligando interno que se une a un receptor que está en la membrana del retículo liso y va a hacer que se abra, y al abrirse, ¿qué pasa? Libera calcio. Sale calcio. El resultado, cuando entonces la fosfolipasa C es activada porque la proteína G es del tipo K, es incremento de los niveles de Calcio. y este va a ser el responsable de muchos efectos. Este es el segundo mensajero aquí. Muchos efectos van a provocar el calcio. ¿Qué efectos? A ver. Activar a la calcio. Si fuese un músculo liso, contracción. Si fuese un músculo cardíaco, cualquier músculo, Contracción. Entonces, si yo hablo del músculo cardíaco, ¿qué sería? A ver, ¿cuál sería el efecto que yo voy a ver? Incrementa la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y eso cómo se llama? Taquicardia. Taquicardia. ¿Listo? Si fuese un músculo, el músculo liso de los bronquios, el músculo liso de los bronquios, aumenta el calcio. Siempre que calcio aumente en un músculo es contracción. Siempre que calcio aumente en una glándula es secreción. O sea, no se olviden, eso es como si fuesen leyes, ¿ya? Calcio en el músculo, contracción. Calcio en una glándula, secreción. Así como la neuronita, ¿no? Aumentan los niveles de calcio, la neurona libera los neurotransmisores, igualito. Entonces, dependiendo del tejido, el calcio va a generar resultados, que puede ser contracción muscular, secreción glandular. Entonces, si yo sé que es un músculo liso, pongamos el músculo liso de los bronquios, y en ese músculo liso bronquial tengo receptores de adrenalina, y esos receptores se asocian con proteínas G del tipo K, ¿cuál va a ser mi resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué sería? Ya, pero ya, músculo liso del bronquio. Resultado. Broncoconstricción. ¿Y eso qué significa en términos más sencillos? Que la luz del bronquio, ¿qué va a pasar? Por lo tanto va a haber dificultades. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Listo? Estoy dando ejemplos, no estoy hablando todavía de ningún receptor en específico, luego vamos a hablar. Entonces, miren, la clave aquí es aprender esto. Nos vamos a quedar con estos tres, hay más, ya no son tan comunes como estos, en su momento se van a ver. Estos de acá son los que vamos a hablar, tanto en los receptores adrenérgicos como en los muscarínicos. Vamos a hablar de proteínas G, de cualquiera de esos tres tipos. ¿Listo? Entonces, GS, no te olvides, ¿GS qué es? AMP cíclico, proteína quinasa A, fosforilaciones. GI, inhibición. GI siempre va a ser, el I justo viene de inhibition. S viene de, si I viene de inhibition, S es stimulation, está en inglés, ¿no? ¿Ya? Entonces son opuestos. En cambio la G, ¿ya? Esta de acá, específicamente es para calcio, a través de la fosfolipasa de calcio. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar nosotros ahora a todo el grupo de receptores, porque aquí hemos visto, ¿no? Receptores ionotrópicos. ¿Esos eran qué cosa? ¿Se acuerdan? Eran canales. Se abrían y se cerraban, dejaban pasar iones y iones. La respuesta era despolarización, hiperpolarización, una respuesta súper rápida. Luego vienen los receptores metabotrópicos, o también, algunos le llaman mejor así, acoplados. Son estos que estamos viendo. Dentro de estos receptores hay varios tipos. Uno de ellos son los adrenérgicos, ya, los muscarínicos, disculpen que tiré este tiene. ¿Qué más? Los dopaminérgicos, ¿qué más? Los histaminérgicos y todos los que van a... Y hay más, no somos solo los que hacen el curso, hay muchísimas más. ¿Ya? Del GABA B, por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos hablar de GABA? Pero no de todo, del GABA. Claro, el GABA B. Y de los, del glutamato, había receptores metabotrópicos
de glutamato, ¿se acuerdan? Ya, igualito, a través de una proteína G. Nos toca a nosotros hablar de esto. ¿Ya? Solo que aquí hay un detallito, ¿no? Para entender bien esto, tenemos que entender un poquito de anatomía del sistema nervioso. Un poquito. Yo creo que usted dirá, ustedes son segundo ciclo, ¿no? Solo para ver entrar en medicina se supone que, ¿no? A ver, sistema nervioso. ¿Saben por qué? Porque para entender el mecanismo de acción tenemos que ver dónde se forman estos. Mira, adrenérgicos, para ir separando un poquito. Adrenérgicos es sinónimo de hablar de un sistema nervioso. ¿Cuál es? Y muscarino, vamos a poner, es hablar de otro sistema. Porque vamos a estudiar ahora y vamos a aprender que estos dos tipos de receptores son antagónicos en función. Lo que hace uno, lo inhibe el otro. Son opuestos, de tal manera que hay un equilibrio. Por eso que son gobernados ambos por sistemas nerviosos propios. A ver, ¿qué sistema nervioso gobierna todo el sistema del nervio a través de sus receptores? Simpático. ¿El sistema? Simpático. Muy bien. Sí. Es fácil de acordar, se acuerdan del profesor. De mí nomás y ya. ¿Y el otro? Para. A ver, ¿dónde nos encontramos estos sistemas? Por eso les decía, un poquito de sistema nervioso. Los nervios periféricos. Muy bien, ¿sistema nervioso? Periférico. Periférico. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? ¿O no? A ver, sistema nervioso. Nosotros el sistema nervioso lo clasificamos en dos grandes, ¿no? El sistema nervioso central y el Periférico. sistema nervioso. Estos dos sistemas, que son sistemas nerviosos, son parte de qué sistema? ¿Dónde está? El sistema nervioso central, tú sabes que está formado por todo lo que está dentro Encéfalo. el encéfalo, mejor así lo vamos a poner, en el encéfalo y la médula y el sistema nervioso periférico. Los nervios periféricos que salen de la médula. Es todo lo que no está dentro del encéfalo y de la médula espinal y el neurona. Todo lo que está fuera de esto es parte del sistema nervioso periférico. Estos dos están fuera. ¿Ya? Dentro del sistema nervioso periférico nosotros tenemos, bueno, yo no sé si así es la clasificación, en eso me puedo, pero es el sistema motor. Son las neuronitas que salen del sistema nervioso central e inervan directamente nuestros músculos esqueléticos. Es una sola neurona que sale, ¿no? Vamos a suponer que aquí está. A ver, el tallo cerebral, el cerebro y la médula, el sistema nervioso central. Todo lo que sale de acá y que inerva mis diferentes órganos es parte del periférico. En el caso del sistema nervioso motor, es una sola neuronita la que sale, ¿sí o no? Aquí empieza la neuronita, ¿listo? Aquí está ¿cómo se llama? El soma de la neurona, y las dendritas terminan ¿dónde? En el órgano receptor. Supongamos que sea un músculo. Ese músculo siempre es un músculo, una sola neurona. No hay sinapsis fuera del sistema nervioso. Claro, ¿ustedes saben eso? ¿Sí o no? Díganme, porque yo también, de acuerdo a eso voy a saber que voy a explicar o no. No hay sinapsis fuera del sistema nervioso central. ¿Qué es sinapsis? La comunicación entre dos no hay fuera del sistema nervioso central. Aquí sí, hay muchas neuronas conectadas en toda la médula espinal, pero afuera no, pues es una sola neuronita la que inerva todos los músculos. La orden sale del central. Cada vez que yo tengo que levantar el brazo, hay una conexión nerviosa a través de una neurona que ha generado un impulso y ha mandado contraer. Entonces aquí, por ejemplo, aquí solo para recordar un poquito, porque ya hemos hecho, ya han hecho. Esta neuronita, al comunicarse con este músculo, ¿qué ligando usa y qué receptor participa? ¿Cómo se llama? Muy bien. El ligando que libera esta es la acetil y el receptor que está acá, nicotínico. ¿Qué tipo? Y la orden, la acetilcolina, por esta neurona ahí se contrae y se contrae. Ya saben, los canales de sodio y ocurre toda la despolarización. Se contrae el músculo. Esto es sistema motor. ¿Listo? Así es. Así se inervan todos los músculos esqueléticos. Característica de la contracción, ¿cómo es? Voluntario. ¿Sí o no? Tú gobiernas todos los músculos voluntarios.
El sistema autónomo. De este de repente no conoce mucho. El sistema autónomo, ¿qué es? Sistema nervioso autónomo. ¿Qué es? Muy bien, este sistema va a inervar, son neuronitas que salen del central, se van a los órganos, van a inervar órganos que van a responder de forma involuntaria a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, toda la inervación de nuestras vísceras. Podemos nosotros mandar a ver, estómago, contraíte, haz más peristalsis, a ver, digan, ven, ¿quieres hagas? ¿Se puede o no? A ver, corazón, late más rápido. ¿Puede o no? Se puede. O sea, hay una inervación que va a todos mis órganos, gobernado por el sistema nervioso central, que domina, que gobierna, que regula el funcionamiento de sus órganos. ¿Ya? Y aquí cuando hablamos, solo para hacer el ejemplo, aquí sale una neuronita y se une con otra, ¿ya? Porque aquí sí hay dos neuronas y hacen una sinapsis, pero ¿en qué parte? ¿Cómo se llama esto? Ganglio. Uy, no es un ganglio de luz, es un ganglio nervioso. ¿Qué es un ganglio nervioso? Son los únicos lugares fuera del sistema nervioso central donde puede haber sinapsis. Son los únicos lugares. Y esos solo son parte del sistema autónomo. El sistema autónomo es el que tiene dos partes, el simpático. O sea, en otras palabras, hoy tenemos que hablar del sistema. Disculpen la letra, yo hagan más caso a lo que digo que lo que digo. A veces yo digo una cosa y digo. Bien, el sistema nervioso autónomo entonces está formado por la suma de los dos, simpático y parasimpático. ¿Ya? El sistema autónomo en general, es decir, ambos, se caracterizan porque sale una neurona del sistema nervioso central y se conecta con otra, la que finalmente va a llegar al órgano efector. Son dos neuronitas que hacen sinapsis en un ganglio. ¿Ya? A ver, la ubicación del ganglio va a depender de qué sistema es. Los ganglios del sistema simpático, ¿dónde están? Muy bien, cerquita ¿dónde? A la médula espinal. En realidad, la neuronita preganglionar, la que está antes del ganglio, es pequeñita. Y aquí ya está el ganglio. Y la neuronita postganglionar es largota porque llega hasta el órgano efector. En cambio, en el sistema parasimpático, los ganglios, ¿dónde están? Están cerquita ¿dónde? En algunos casos sobre el órgano efector. Eso significa que la neurona preganglionar es súper larga, ¿no? Y la neuronita postganglionar es chiquita. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo. Bien. Supongamos que este es el sistema simpático. Mi neurona preganglionar y mi neurona postganglionar. Aquí hay una comunicación entre los neuronas. ¿Ya? ¿Cómo se llama el transmisor de esta neurona con esta? A ver, ¿cuál es el ligando? El transmisor que se comunica la pre con la post. Colina. ¿Y el receptor en la post cuál es? Receptor nicotínico. Bonito que este, pero es el ganglio. Miren, aquí están pues los que estudiaron. Ahí está el receptor nicotínico. Cuando hablamos del sistema simpático, la neuronita postganglionar libera un transmisor. ¿Cuál es? ¿Cuál es la que libera? Y por lo tanto yo tengo que tener un receptor para eso en la célula efectora. ¿Cómo se llama el ligando de la neuronita postganglionar del sistema simpático? Se llama noradrenalina, ¿ya? O norepinefrina. Cuando sale este ligando, el receptor, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tipo de receptor? Adrenérgico, el que vamos a mencionar ahora. Aquí, receptor nicotínico y onotrópico. Receptor nicotínico y onotrópico. Receptor adrenérgico, metabotrópico. Este músculo, suponiendo que sea músculo porque puede inervar glándulas, puede inervar diferentes tipos de tejidos epitelios. Supongamos que es músculo, nunca va a ser músculo esquelético. ¿Qué músculo es? Liso. ¿O músculo? Cardíaco. ¿Cómo es la contracción de estos músculos? Involuntario. ¿Quién gobierna entonces la contracción de esto? Completamente tu sistema nervioso. Por eso es autónomo. No depende de tu voluntad.
se contrae y se relaja de forma autónoma. ¿Quién lo está controlando? Estos ligandos. Ahora, hablemos del sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Miren. La neuronita preganglionar, esta de acá está el ganglio, ¿no? Acá está el ganglio. La preganglionar, ¿cuál es el ligando? Colina. Los receptores en la neuronita postganglionar, nicotínico, ¿cómo es? Nicotínico ganglionar, ¿cómo es? La neuronita postganglionar, que es chiquitita. Acetilcolina también es el ligando en la neurona postganglionar. ¿Receptores? Muscarina. Musca. ¿Qué tipo de receptores son los muscarinos? Acoplados a proteínas. Entonces, miren, algo que yo les voy diciendo ya aquí. Estos dos sistemas, han debido ya ver, leer, escuchar alguna vez, son sistemas opuestos. ¿Ya? Lo que hace el simpático, el parasimpático siempre hace lo. Si es que el simpático dice, corazón, aumenta tu frecuencia cardíaca, y va a inervar y va a ir, ¿qué va a hacer el parasimpático? Disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Eso qué significa, joven? Que ambos sistemas, simpático y parasimpático, inervan a los mismos órganos. Solo que el simpático trabaja por medio de receptores adrenérgicos y el parasimpático trabaja por medio de receptores muscarínicos. Ambos tipos de receptores, muscarínicos y adrenérgicos, son acoplados a proteínas G. El mecanismo de respuesta y de acción de estos receptores adrenérgicos y muscarínicos es parecido. Todos los receptores tienen tres elementos: el receptor propiamente dicho, la proteína G y la enzima efectora. ¿Ok? Solo que ahora vamos a tener que aprender qué hace cada uno, porque dentro de los adrenérgicos son iguales, no muscarínicos son iguales. Y tengo que aprender yo aquí varias cosas: dónde están los receptores, qué tipo de receptores son y cuál es su respuesta. ¿Ya? Es un poquito, al inicio, un poquito que puede resultar complejo, pero vamos a ver que no es tan complejo así. ¿Se entiende hasta acá? Miren que no hablo nada de receptores todavía propiamente dicho. Estoy dando una introducción muy general. Estoy hablando sobre sistemas muy generales. Eso ya lo sabían siempre. ¿Sí o no? Díganme la verdad. Todo esto ya solo estoy recordando. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Sean sinceros. No importa si no está bien. ¿Cierto o no? Mira, está durmiendo, izquierdo. Muchachos, tienen que, o sea, para entender funcionamiento, tienen que entender un poquito de estructura. ¿Ya? Si no entienden estructura, es un poco complicado. O sea, ¿esto qué es? Esto es anatomía. Anatomía. Si no entienden anatomía, las partes, el funcionamiento va a ser un poco complejo. Por eso quería hacer yo como introducción. ¿Hasta aquí está bien? ¿O repetimos? Porque si esto no queda bien claro, miren, cuando entremos a receptores uno por uno, vamos a tener un poco de dificultad. Ya, a ver, voy a poner un ejemplo. Y ahí a partir del ejemplo espero que vayamos entendiendo un poco. A ver. Ojo, antes del ejemplo. Miren, aquí yo hablé de noradrenalina. ¿Ya? Porque lo que vamos a aprender ahora es que en el sistema parasimpático lo que se libera es la noradrenalina, no la adrenalina. ¿Ya? El sistema simpático lo que se libera es la noradrenalina, no adrenalina. ¿La adrenalina dónde se libera? No. ¿El parasimpático libera qué cosa? Acetilcolina. Y va a actuar sobre receptores muscarinos. El simpático libera noradrenalina y actúa sobre receptores adrenérgicos. La adrenalina, aquí la noradrenalina es un neurotransmisor, ¿sí o no? Porque es liberado por una neurona, que solo tiene un sistema nervioso periférico, pero es un neurotransmisor. Es un ligando que en el tipo de comunicación actúa sobre una comunicación de qué tipo? Endocrina, paracrina, ¿qué tipo de comunicación es esa? Autocrina, ¿qué comunicación es? Paracrina. Porque el ligando, después de ser liberado, se desplaza poco espacio para llegar a su receptor. ¿Listo? Esta es una comunicación paracrina. Todo lo que hemos visto aquí es paracrina. La adrenalina, que es una molécula que se deriva de la noradrenalina, no se produce, no hay neuronas adrenérgicas. Creo que sí, en el sistema nervioso central hay muy pocas. En el sistema nervioso también hay neuronas adrenérgicas. Pero la adrenalina no actúa como
en una comunicación paracrina, sino que la adrenalina actúa en una comunicación endocrina. ¿Qué significa? Que va a ser llevada por la, y por lo tanto tiene que ser vertida por una glándula. ¿Qué glándulas? Las glándulas de la médula suprarrenal. ¿Ya? Entonces, la adrenalina es producida solamente por esa célula, médula suprarrenal. Ahí nada más se forma la adrenalina. No hay otro tejido que forma. ¿Ya? Pero es vertida a la sangre. Y por la sangre viaja a todos los tejidos. Igual, esa adrenalina que llega a todos los tejidos actúa sobre los receptores de adrenalina. Podría llegar aquí y actuar potenciando la acción de la noradrenalina. Porque ambas, adrenalina y noradrenalina, van a actuar sobre los mismos receptores. Entonces, este término es un poco más común, más coloquial. Ese juego me da mucha adrenalina. ¿Alguna vez ustedes mismos han repetido eso? Ese deporte. Liberé mucha adrenalina. ¿Alguna vez han sentido el efecto de la adrenalina? Dígame, por ustedes. ¿Sí o no? ¿Cuándo? Cuando te persigue un perro. ¿Sí, cuánto les ha perseguido un perro? ¿Cuándo más? También, lógico. La adrenalina es la hormona ¿de qué? Del miedo. Claro, la hormona del miedo. ¿De qué más? Tiene varias formas de llamarla. ¿De qué más? ¿Para qué sirve la adrenalina? Estar atento, alerta. Claro, para morderle al perro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Para eso sirve la adrenalina, para sobrevivir, para enfrentar una situación de peligro, para supervivencia. La adrenalina, junto con la noradrenalina, van a ser lo mismo, pero sobre todo en estas situaciones de riesgo, de muerte, ¿no? Capacita el organismo para poder enfrentar una situación de peligro, de luchar, por la hormona de la lucha, ¿no? Y poder ganar. Entonces, por ejemplo, bajo el efecto de la adrenalina, ¿qué pasa con tu corazón? Vamos a los órganos internos, corazón. Porque esos inervados se acelera, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Han sentido alguna vez, por eso ahora les pregunto, ¿han sentido el efecto de la adrenalina en su... ¿Sí? Ya. Ese es el efecto de la adrenalina. Entonces, la adrenalina, por ejemplo, a través de sus receptores que vamos a aprender, provocan aumento de la frecuencia. ¿Eso cómo se llama? En términos taquicardia. La taquicardia también no es tan. Tiene un cronotropismo positivo. Cronotropismo y un inotropismo positivo. Aumenta el número de contracciones y aumenta la fuerza de contracción. Son dos cosas que hace la adrenalina sobre todo. Más número de contracciones y más fuerza de contracción. A ver, ¿qué creen que hace la adrenalina? Miren, sobre los músculos respiratorios, la musculatura del sistema respiratorio, es musculatura lisa, excepto el diafragma, todo lo demás es musculatura lisa. A ver, ¿qué creen que hace el adrenalina? Pensando en que la adrenalina te va a preparar para enfrentar una situación de peligro donde tienes que correr, pelear, luchar, y te prepara y eres capaz de vencer. ¿De verdad? Si un perro te persigue, la adrenalina te capacita a morderle tú al perro. Claro, por más que sea un pillo. Eso es verdad. Entonces, una de esas cosas es que el corazón palpite más. ¿Con qué sentido? ¿Para qué? Para enviar más sangre, ¿a dónde? A los tejidos. ¿Sobre todo a qué tejidos? A los músculos. Porque ¿qué necesitan los músculos en ese momento? No, el movimiento. ¿Qué necesitan los músculos? Para poder oxígeno. Y la sangre lleva eso. Por lo tanto, si va a llevar oxígeno, cuando hablamos ahora de la musculatura respiratoria, ¿qué va a pasar con la musculatura respiratoria? Va a crecer. Está bien lo que quiere decir, pero no es el término. ¿Qué va a pasar con la musculatura respiratoria? No, vasodilatar se refiere a los vasos sanguíneos. Ya, ¿qué va a pasar con la musculatura del tejido respiratorio, de todo el tracto respiratorio? Me refiero a la musculatura de la tráquea. Ustedes saben que la tráquea son cartílagos, pero hay una porción de músculo. Si esa porción se contrae, la luz de la tráquea disminuye, entra menos aire, sale menos aire. Pero si ese músculo que es liso se dilata, hay una mayor facilidad de poder intercambiar el aire, los gases.
¿Qué creen que va a pasar con la adrenalina? Va a haber una dilatación. En general le llamamos broncodilatación. ¿Por qué? Para enfrentar el peligro, los tejidos necesitan oxígeno, músculo. Ya el corazón está bombeando más rápido, ahora necesitas que entre más oxígeno y que salga más rápido ese oxígeno. Listo. Miren, broncodilatación, taquicardia. A ver, ¿qué hará la adrenalina sobre los vasos sanguíneos de la piel? Vasos sanguíneos que irrigan nuestra piel. ¿Perdón? Claro, no tanto los. Ya, quieres a nivel de las arteriolas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a haber? ¿Una vasoconstricción o una vasodilatación? ¿Cómo cuando tú te enfrentas al perro, tienes experiencia con perros, cómo te pone tu piel cuando estás ante una situación de peligro? Baja ¿fría o caliente? ¿Fría o caliente? Fría. Claro, fría. ¿Eso qué significa? Que menos sangre llega. ¿Por qué hay qué cosa? Por lo tanto, la adrenalina sobre los receptores de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos superficiales va a provocar una vasoconstricción. De tal manera que la sangre va a dejar de llegar a la piel para concentrarse ¿dónde? En los músculos, sobre todo de las extremidades inferiores, porque correr no es broma. ¿Eso qué significa? Que la musculatura lisa de los vasos sanguíneos que irrigan a los músculos, ¿qué tienen que hacerse? Dilatarse. Es decir, la adrenalina provoca sobre el mismo tipo de células, de músculos, efectos diferentes en lugares distintos. En unos vasos provoca vasoconstricción, en otros vasos provoca vasodilatación. Pero es la misma adrenalina. Te va preparando. Más sangre se concentra en tus órganos inferiores, sobre todo los músculos. ¿Qué va a pasar en el hígado? ¿Qué creen que pasa con el glucógeno hepático? Ayer que habló del glucógeno. No, o sea, el glucógeno. A ver, ¿qué va a pasar con el glucógeno por acción de la adrenalina? Se degrada. Para eso hay que activar ¿a quién? A la enzima que degrada el glucógeno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, un poquito de metabolismo que han hecho. ¿Cómo se llama? Glucógeno fosforilasa. Esa fosforilasa, si te acuerdas de bioquímica 1, cuando está fosforilada, es muy activa. Y justamente lo que les hablaba, va a haber una fosforilación porque esta se va a activar. ¿Eso qué significa? Que la adrenalina, mientras se está aumentando la frecuencia cardíaca, mientras se está aumentando la dilatación de los músculos respiratorios, mientras se está distribuyendo la sangre hacia ciertos órganos, también está actuando sobre el hígado, liberando glucosa hacia la sangre. Porque para eso quiero el glucógeno. Para que la sangre que ahora se va a ir hacia los músculos no solo vaya llevando oxígeno, sino vaya llevando también ¿qué? Glucosa. ¿Y con la glucosa qué lleva? ¿Qué lleva? Energía. Porque ¿con qué energía crees que el músculo va a enfrentar la situación? Por eso que cuando hay una liberación, porque la adrenalina se libera por picos, no se libera despacito, se libera. Y es capaz en ese momento de tornar tu musculatura y hacer a través de ella acciones físicas que normalmente tú no puedes hacer. De verdad, puedes morder el perro, eso no es broma. Puedes saltar un abismo 3, 4, 5 metros y saltar hasta el otro lado, bajo el efecto de la adrenalina producida por el miedo de morir. Es capaz de hacer eso. Tú puedes regresar al día siguiente e intentar 50 veces y no consigues. Porque solo la adrenalina te capacita para hacer eso. Y así hay muchos otros efectos de la adrenalina. La adrenalina mejora tu visión para poder enfrentar el peligro en situaciones donde no hay mucha luz. Tiene que ver entonces con la dilatación de la pupila. Miosis midriática. ¿Ya han escuchado esos términos? La adrenalina actúa sobre esos músculos. Y te prepara. Si hay poca luz, hace que tus pupilas y entonces ingrese, aunque sean poquitos los rayos de luz que hay, ingrese y se concentre y puedas observar mejor. Te capacita todo eso hacia la adrenalina. ¿Cómo lo hace? A través de receptores en esos tejidos, en el corazón.
hablamos del músculo cardíaco, en toda la musculatura lisa vascular, en la musculatura gastrointestinal, porque gobierna todo el tracto gastrointestinal, en la vejiga, en el tracto urinario, en las células hepáticas, en los órganos internos o las musculaturas del ojo, músculo ciliar. Entonces, bien, cuando hablamos entonces de sistema simpático, no se olviden, es hablar de receptores adrenérgicos. O sea, el sistema simpático es el que nos protege de cualquier situación, preparando a los órganos para enfrentar situaciones de peligro junto con la adrenalina que es liberada de la médula suprarrenal. ¿Okay? Pero una vez que pasa el efecto del miedo, el susto, lo que sea, no nos podemos quedar con la frecuencia cardíaca por encima de los 150. ¿Qué tiene que hacer con esa frecuencia cardíaca? Regresar a sus niveles normales. Y ahí se activa ¿quién? El parasimpático. ¿Y qué hace el parasimpático? A través de la neuronita postganglionar, que llega al mismo tejido, pero que va a actuar sobre receptores muscarínicos, va a ser el efecto opuesto. Entonces en el corazón tengo receptores de adrenalina que aumentan la frecuencia cardíaca. Y en el mismo corazón, en el mismo tejido, tengo receptores de acetilcolina, que son receptores muscarínicos, pero que el efecto es disminuir la frecuencia cardíaca. Es decir, el músculo se contrae menos. Uno produce taquicardia, el otro produce bradicardia. En el ojo, igualito, uno produce miosis, otro produce Miosis. en los músculos respiratorios, algunos producen Broncodilatación. broncoilatación, el otro produce broncoconstricción. En los vasos sanguíneos, vasodilatación, vasoconstricción. O sea, normalmente nuestro cuerpo tiene un equilibrio en todos nuestros órganos internos gracias a estos dos sistemas. Todo gobernado de forma autónoma. Nosotros no hacemos nada. El cerebro, el sistema nervioso central, da esas órdenes y nuestros órganos se autorregulan de forma equilibrada, de tal manera que no hay acción. Cuando el equilibrio se pierde, ahí es que vienen las enfermedades. Por ejemplo, empiezo a tener un problema cardíaco, o empiezo a tener un problema de hipertensión arterial, mayor presión. Entonces ahí empiezan a haber desequilibrio en el funcionamiento de estos órganos, y ahí es cuando entonces empiezo a usar ciertos fármacos que van a actuar sobre los receptores de estos ligandos, dependiendo de cada tejido. Por ejemplo, ¿no? A ver, cuando hablamos de adrenalina, ¿qué efecto creen que provoca la adrenalina y la noradrenalina, porque las dos, sobre la presión arterial? Presión arterial. ¿Sube la presión o baja la presión? O sea, la adrenalina o noradrenalina a través de sus receptores, ¿no? ¿Qué va a pasar con la presión arterial? ¿Va a subir o va a bajar? Va a subir la presión arterial. ¿Por qué? Porque el simple hecho que el corazón bombee más rápido y más fuerte hace que la fuerza de la sangre, del líquido sanguíneo, sobre la pared de las arterias sea mayor, ¿sí o no? Y eso aumenta la presión. ¿Listo? Entonces, muchas personas sufren de presión arterial alta, o también llamada hipertensión arterial, ¿cierto? Entonces ahí usan fármacos, ¿sí o no? ¿Qué fármacos? Ustedes deben tener, como familia, siempre en la familia, es una enfermedad muy común. Yo les pregunto, ¿usarán fármacos agonistas o antagonistas? A ver, ¿agonistas o antagonistas? Pueden ser agonistas y antagonistas. ¿Saben por qué? Porque va a depender del receptor. ¿Ya? ¿Dónde está y qué tejido está? ¿Listo? Pero si fuese sobre el corazón, si yo quisiera bajar la presión arterial actuando sobre el receptor que está en el corazón, ¿qué fármaco tendría que usar? ¿Agonista o antagonista? Antagonista. Si tengo que actuar sobre un fármaco en el lecho vascular, en la musculatura lisa,
ahí tengo que ver, porque yo puedo tener, como les dije, en unos tejidos aumentar la vasoconstricción y en otros la vasodilatación. ¿Okay? Entonces vamos a hablar ahora de los tipos de receptores adrenérgicos, porque son varios. Cada tipo de receptor adrenérgico está asociado a un tipo de proteína G, y eso tienen que aprender. Entonces, vamos a hablar de los receptores adrenérgicos. Receptores adrenérgicos. Vamos a resumir un poco acá. Como no hay cable para mostrar, número uno, los receptores se subdividen en dos grandes clases, los alfa y los beta. ¿Ya? Dentro de alfa tengo dos, alfa 1, alfa 2. Dentro de beta tengo tres, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Ya? ¿Qué hay que aprender aquí? Esto es aprender para guardar realmente. ¿Tú guardas esto? No. El receptor alfa 1 es este, pues, ¿no? Es un receptor. ¿A qué tipo de proteína G está asociado? Eso tienes que aprender. Igualito el alfa 2, igualito cada receptor. Si tú aprendes eso y aprendes en qué tejido está, va a ser fácil. A ver, ¿a qué tipo de proteína G está asociado el alfa 1? ¿Qué? ¿En qué órganos está? Hay varios órganos. ¿En qué están? Yo voy a poner algunos que son los que más están. Tampoco me acuerdo todos. A ver, ¿dónde están? Musculatura lisa. De vasos sanguíneos. Mira. Alfa 2, hay más. Voy a poner los más importantes y luego voy completando si es que me acuerdo. Y si no, ustedes me ayudan. ¿Qué? Alfa 2. ¿Qué tipo de proteína G? Pues mira, si tú ya sabes qué es G, esto es alfa 1, y has aprendido que G es cuando pasa a C beta, y si has aprendido que cuando pasa a C beta, ¿qué cosa es? Calcio. Y si es calcio y está en músculo liso, ¿cuál va a ser el resultado? Vasoconstricción. Va a ser contracción de ese músculo liso. Por lo tanto, donde sepas que hay el receptor, el efecto en esta musculatura lisa, ¿cuál va a ser? Pues fácil. Vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, justo la adrenalina va a provocar eso, va a provocar una vasoconstricción. Por eso es que aumenta la presión arterial también. Porque el vaso sanguíneo va a reducir la luz, el corazón va a bombear más rápido, la presión va a aumentar. Alfa 2, ¿qué proteína es? ¿No han visto todavía? ¿Ese? No. Y. GI. ¿Dónde está? Ya tú sabes que si es GI, más fácil GI, ¿no es cierto? El efecto va a ser aquí, bueno, aquí lo voy a poner. Para que no se olvide. GI, ¿cuál es el efecto? Disminución de la AMP5. ¿En qué tejidos está? Están en las neuronas presinápticas. Creo que también está en el corazón. No recuerdo, pero aquí estoy seguro. ¿Ya? El efecto aquí va a ser disminuir la liberación del neurotransmisor. Ese va a ser el efecto. ¿Ya? Disminuir, es inhibitorio. Como está en la neuronita presináptica, va a ser disminuir la liberación del neurotransmisor. Evitar que las vesículas sinápticas liberen al neurotransmisor. Es inhibitorio. Siempre que haya una GI va a ser algo que va a ayudar a equilibrar. Alfa, betas. Este es importante. Beta. ¿Qué proteína G? S. Todas las betas son S. Fácil para acordarse. Alfa 1, ¿qué? Alfa 2, I. Y todas las tres betas, beta 1, beta 2, beta 3. Por lo tanto, el efecto para todas, ¿cuál es? Incremento de la AMP5. Incremento de los niveles de AMP5. Para los tres, porque todas son felices. ¿Ya? Solo que aquí hay que recordar, ¿dónde está beta 1? Principalmente. Corazón. Y ese es justo el responsable del incremento de la frecuencia cardíaca.
¿Dónde más está beta 1? En las células Renales, ajá, en el riñón. ¿Dónde más? De todos los que destacan, yo te pongo siempre primero. ¿Ya? Voy a destacar un poquito para concentrarnos en estos. ¿Ya? Presinápticos. Beta 2, también GS, también aumenta los niveles de específico. ¿Dónde está? en el músculo liso. Músculo liso. Ojo, mira, otra vez músculo liso. ¿Pero de qué células? ¿Ya? Músculo liso del tracto respiratorio. También está aquí en las células hepáticas. Músculo liso de los vasos sanguíneos, pero de las células que irrigan las extremidades inferiores. Beta 2. Sí, ahí principalmente. Musculatura lisa y el tejido hepático. Aquí es músculo liso, también músculo liso viene. Alfa 1, beta 2, músculo liso. Solo que alfa 1 es GQ, o GQ, perdón, contracción. Beta 2 es GS, y GS en músculo liso lo que va a provocar, ¿qué cosa es? Relajación del músculo. Siempre que es músculo liso y es S, se relaja ese músculo. Hay una relajación. Por eso que cuando hablamos del músculo respiratorio va a haber una broncodilatación por la acción de la adrenalina. Porque la proteína G asociada al receptor es. ¿No? En las células hepáticas, el efecto que iba a ser la glicogenólisis. ¿No? Porque la AMP cíclico me va a activar la PKA me va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa. Y la glucógeno fosforilasa, al estar fosforilada, está muy activa y me transforma el glucógeno en glucosa. Y aumentan los niveles de glucosa en la sangre. Por eso que la adrenalina es hiperglicémica. Uno enfrentado a muchas situaciones de peligro, de miedo, de trauma, puede tornarse diabético, porque aumenta los niveles de glucosa en sangre. Ya. Y beta 3, ¿dónde está principalmente? Tejido adiposo. Y en el tejido adiposo, ¿cuál va a ser el efecto? De la adrenalina. Lipólisis. Es decir, la degradación de los triglicéridos, eso es lipólisis. ¿Ya? Hasta ahí, a ver, ¿se entiende un poquito o no? Estos efectos, miren, estos efectos en las musculaturas, puede ser producto de la inervación del sistema simpático o producto de que la adrenalina llegue a través de la sangre, cualquiera de los dos. Porque tanto adrenalina, liberada por las glándulas suprarrenales actuando como hormona, como la noradrenalina, liberada por una neurona que actúa de forma paracrina sobre los tejidos que están aquí, actúan de la misma forma sobre los receptores. Cuando hablamos entonces de receptores adrenérgicos, es para ambos, tanto para adrenalina como para noradrenalina. Es cierto que hay cierta afinidad mayor por una que por otra. Los alfa tienen más afinidad por la noradrenalina. Más afinidad, pero la adrenalina también actúa sin ningún problema. Y los beta tienen más afinidad por la adrenalina. Hablando de afinidades. Pero si llega adrenalina aquí, al músculo del vaso sanguíneo, que es justamente donde es transportado, igual va a provocar la vasoconstricción, porque ambos actúan sobre los receptores. ¿Creen que esto es posible aprenderse? Esto. Hay más tejidos, no son todos, hay más tejidos. Y hay más efectos que podemos ver. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo práctico. A ver, ¿saben qué es el asma? ¿Qué es el asma? Muy bien. Es un problema de respiración en general. ¿Qué? Claro. Ajá. Muy bien. ¿Alguien tiene asma o conoce de personas? ¿Cuál es el tratamiento para alguien que sufre asma? ¿Tú tienes asma? ¿O alguien tiene? Bueno, correcto. Bien, asma. Uno de los fármacos que se utiliza para tratar el asma es a ver, explícanos, ¿cómo se usa este fármaco?
Vamos por ese lado. Con fármacos, como ejemplo, se entiende bien el mecanismo de acción del receptor. A ver, cuéntame, ¿qué hace el salbutamol? ¿Cómo se aplica? Mi hermana lo usa desde los 3 años. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Va a cumplir 6. Sí. Ella lo usa en bus y generalmente, bueno, ella nació y hace un neuroespasmo que está a paso del asma y lo usa en el bus, Un aerosol. en aerosol, ajá, y se lo pone frente en la cámara, que son 2 puffs en la mañana, en la noche, o bueno, a veces es ¿Cuándo se lo coloca? cuando tiene tose demasiado, todo el día, a cada rato, no sé, cada 1 minuto, cada 3 minutos, y mi mamá se entera y le pone. Pero es como mucho para con más. ¿Tu mamá es enfermera? No, es una farmacéutica, pero me pasó la receta de ella, junto con varios. ¿Por qué crees que tu hermana va a ser médico? Cuando tose se le siente un pedazo de flema acá en el pecho y supongo que obstruye lo que viene a ser las vías respiratorias. O sea, ¿tú crees que la flema no deja que circule la vida? Se le firma eso. Pero ¿cuál crees que es la causa? O sea, eso es lo que se está dando. Pero ¿tú crees que la causa de la tos es la flema? No. Más bien la tos está tratando de eliminarla. Pero ¿por qué una persona... Claro, eso no llega a ser asma. Asma es una reacción alérgica. Una reacción donde el cuerpo trata de eliminar algo que le está provocando y que determina como algo no propio, ¿no? Una de las características del asma es la bronco. El problema de la respiración. ¿Han visto alguna persona con crisis? No creo que haya llegado a eso. Una vida. ¿Cómo es? ¿Han visto o no? ¿Tiene idea? No puede. ¿Cuál es el mayor problema? ¿No puedes inspirar o no puedes expirar? ¿Cuál es el mayor problema? No puede inspirar. Se queda con el CO2 ahí. Es peligroso. Por eso rápidamente hay que actuar. ¿Por qué no pueden cambiar la inspirar y expirar? ¿Por qué no pueden? Porque la luz de los bronquios así de está cerrado. Una bronco, de diferentes formas, pero hay una broncoconstricción. ¿Qué provoca la broncoconstricción? Diferentes tipos de agentes. Desde virus, que provocan esto, hasta sustancias en el ambiente, no es alérgico al polvo, a la temperatura, al frío. Hay muchos agentes que provocan. En esta época de invierno aquí en Lima, aumentan los niveles de crisis de asma a las personas que tienen problemas. ¿Por qué? Por la humedad excesiva. La humedad aquí en Lima de cuánto es? Casi de 100. 96, 97%. Estamos casi respirando agua. Y esas personas, con eso nada más, activan ese mecanismo y el cuerpo cierra la luz de los bronquios. Entonces tienen dificultad para respirar. Eso no puede permanecer como inmediatamente. Esto es una sustancia que se llama salbutamol o sus derivados, que son aplicados en forma de aerosoles generalmente para que actúe directamente ahí en los tejidos, ahí qué receptores hay. Adrenérgicos beta y 2. Yo te pregunto, ¿qué acción tiene el salbutamol? ¿Acción agonista o antagonista sobre los receptores beta 2 adrenérgicos? ¿Agonista o antagonista? A ver, miren. Normalmente el receptor, ¿qué provoca? Bien, ¿qué provoca? Relajación, es decir, una broncodilatación, porque el músculo se relaja. ¿Ya? Entonces, el salbutamol, ¿qué hace? Hace que este receptor se active más, mucho más de lo que está activando, o de lo que se puede activar, de tal manera que revierte el efecto de la broncoconstricción provocada por alguno de esos agentes. Y entonces, porque eso es inmediato, casi inmediato, tú le aplicas y se le pasa el malestar. Agonista en el receptor adrenérgico. Y se aplica directo con aerosol. Podría aplicarse por vía intravenosa. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, también va a llegar. Por vía intravenosa también va a llegar a la musculatura. Pero demora, claro, la demora en llegar
Lógico, no es tan directo como es. Pero no es común hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene que ser rápido. No demora mucho. Mira. La diferencia entre el aerosol y una inyección intravenosa no es. Pierde el efecto. Porque es casi específico de receptores. Bueno, el receptor, ya, de repente debo comentar esto. El salbutamol es específico sobre receptores beta, pero no distingue beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Ya? ¿Cuál es el problema o el efecto colateral de un salbutamol intravenoso? Vasodilatación. ¿Cuál es? Muy provoca taquicardia. Claro, te alivia, pero empieza una partida más fácil. Incluso cuando usas mucho, tienes que controlar. Te sube la presión respiratoria. Por eso hay que hay que controlar porque tiene efectos colaterales. Es un agonista, el salbutamol es un agonista de cualquiera de los receptores. Se puede actuar sobre él. Si llega al corazón, va a aumentar la frecuencia cardíaca. La dosis obviamente es salbutamol que va en muy pequeñita, ¿no? Entonces el efecto no es tan fuerte, pero si fuese mucho, puede ser muy dañino. Entonces, no sé si me entienden. A ver, salbutamol. Ese es un efecto de un fármaco, o un ejemplo de un fármaco actuando sobre un receptor adrenérgico. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una parada cardíaca? Llegas un paro cardíaco, un síncope. Llega el paciente, no hay. ¿Qué hace? ¿Qué le aplican inmediatamente? Ahí sí, directo. ¿Qué le aplican? ¿Qué le aplicarían a usted? Paro cardíaco, corazón no está funcionando. ¿Por qué le aplicarían adrenalina? ¿Sobre quién actuaría esa adrenalina? Claro. Ahora, lo contrario, la adrenalina obviamente exógena de farmacia, que es análoga a nuestra adrenalina natural, se le aplica y eso hace que el paciente, su corazón empiece a funcionar cuando está con un paro cardíaco. Ahora lo contrario, ¿qué pasa cuando yo tengo un problema de una frecuencia súper elevada, descontrolada, que es lo más común en la población que un paro cardíaco? Antagonista de todo. ¿Qué aplicaría? Ah, bueno, muy bien, ya están pensando. Un agonista muscarínico, todavía no hemos hablado de los receptores muscarínicos, tenemos que hablar de los tipos, ¿no? ¿Dónde están asociados a qué proteína que es? Ahorita, después del descanso, vamos a hacer eso. Pero si solo nos quedamos en adrenérgicos, ¿qué usarían? Un antagonista. ¿De qué receptores? Beta. Y hay uno muy común, es el propranolol. Solo van a usar. Hay un antagonista de los receptores beta, son muy comunes, se les conoce como beta blockers o beta bloqueadores. Esos beta bloqueadores se refieren a los receptores beta adrenérgicos. Pero cuando tú tienes un problema de ¿Cómo se llama? propranolol. Esto yo estoy usando como ejemplo, no es, se lo van a hacer ustedes con más calma y detenimiento. Se conoce como beta. Beta blocker. Ah, O beta blocker, ¿no? Este es un antagonista. O un beta bloqueador, porque bloquea o antagoniza los receptores beta, y está orientado básicamente al beta 1 para poder corregir arritmias, taquicardia. Cuando el corazón pues pierde un poco el control, ustedes saben que la contracción del músculo cardíaco, a diferencia del liso y del esquelético, la contracción ¿cómo es? ¿Cómo es la contracción del corazón? ¿Cómo es? ¿Qué lo diferencia de los otros músculos? Primero que es involuntario, pero es igual que el liso en ese aspecto. Pero ¿qué es propio del músculo? Sostenida. Constante, lógico, porque imagínate que deje de contraerse, ya está muerto. ¿Cómo es? ¿Cómo es la contracción del músculo cardíaco? Ritmo. ¿Qué significa que va con un ritmo? ¿Cuál es el ritmo del corazón? ¿Han bailado el ritmo del corazón? ¿Cuál es? ¿Han escuchado ya el corazón?
escuchado los ritmos corazón? Sí, ¿no? ¿Tienen clases ya de clínica? ¿Nada todavía? ¿Nada? O sea, nunca han tenido la curiosidad. Ya hay tiempo. Ya, es 15 meses, ya tienen que dar un paso, pues no esperar el curso. Imagino que ya se han comprado ustedes. ¿O todavía no? ¿No? ¿No están confiantes en que van a llegar a tercer año? Hay un ritmo y tú lo vas a aprender. ¿Han ido a una consulta médica o no? Ya, pero lo primero que hace el doctor es ¿qué cosa? Ya, auscultarlo. Pues, ¿qué es ese acto de auscultar? ¿Qué es? Escuchar tu ritmo cardíaco. El corazón tiene que contraerse y relajarse de forma rítmica. Y hay sonidos del corazón. Cuando está haciendo, cuando se llenan las aurículas, cuando llenan los ventrículos y cuando vacían, hay un ritmo. Ese ritmo se puede perder. Cuando se pierde el ritmo de esas enfermedades en forma general, ¿cómo se les llama? Arritmias. Las arritmias se corrigen, ¿cómo se está bloqueado? Porque la arritmia te corrige ese problema. Perdón, si está bloqueado, te corrige el problema. Arritmia. ¿Lo han escuchado o no? Arritmia viene de perder el ritmo. Pues. Ya. Bueno, hasta aquí, a ver, creo que es mucha cosa, no sé. Miren, lo que estoy mostrándoles aquí es la superficie de los receptores adrenérgicos. ¿Ya? Es lo más simple. Esto tiene mucha información sobre eso, por debajo de eso. Pero vamos a empezar por esto, ¿ok? Vamos a descansar un poquito, yo sé que es medio complejo también por la información. 10 minutitos. Cierro la puerta en 10 minutos, no les voy a decir, ¿ya? Así que si quieren quedarse fuera, 10 minutitos.